Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el creer correctamente y el equilibrio emocional. ¿Se siente usted temeroso y ansioso? ¿Se siente usted con culpa, miedo y tristeza? ¿Se siente usted con soledad, enojo, incertidumbre? Esas emociones que usted experimenta día a día, si estas emociones son negativas, estas emociones están mostrando la clase de creencia que usted tiene. Las emociones son como una bandera, una señal de cómo son nuestros pensamientos y creencias. En nuestra personalidad, nosotros tenemos un conjunto de características psíquicas. Dentro de ello, en la parte cognitiva, está la atención, memoria, el pensamiento, el lenguaje, las sensaciones, percepciones. Pero hay otra área, es la parte afectiva. En esa parte afectiva se encuentran las emociones, los sentimientos, las motivaciones, los intereses y otra la parte conductual. Toda la suma de todas esas características es nuestra personalidad. Y en nuestra personalidad se encuentran las emociones, se encuentran los pensamientos, se interrelacionan, están conectados. Por eso es que cuando usted expresa emociones negativas, estas emociones negativas son la expresión del tipo de pensamientos que usted tiene, del tipo de creencias que usted tiene. Esos están de alguna manera expresando cuál es la solidez de sus creencias. Si usted tiene emociones negativas, la única manera de poder corregir esas emociones negativas que tenemos es sustituyéndolas, creencias incorrectas, erróneas, por las creencias correctas, por creencias que están basadas en la palabra de Dios. Usted puede decir, bueno, yo tengo creencias correctas. Las creencias correctas tienen que estar basadas en la palabra de Dios. La fuente que nos provee las creencias correctas es el Evangelio, es la palabra de Dios, es la obra de Cristo. Es ahí donde nosotros podemos recibir las creencias correctas. El Evangelio no tiene que ver con lo que tú tienes que hacer para Dios. El Evangelio siempre nos va a expresar la hermosura de Cristo, la belleza, hermosura de Cristo. Necesitamos esas creencias para que haya un equilibrio emocional en nuestras vidas. El Evangelio es la fuente para que tú puedas tener las creencias correctas. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire que si hay un desequilibrio emocional, tú todavía tienes temor, miedo, tienes miedo al rechazo, al fracaso, a la enfermedad, miedo al compromiso, miedo a la pobreza, miedo al divorcio, a la crítica. Hay un síndrome del nido vacío, es cuando los hijos dejan el hogar. Entonces, eso también es un tipo de miedo. Si tú tienes las creencias correctas, vas a estar estable, firme, no te vas a desesperar, no vas a expresar emociones negativas en tu vida, la tristeza, el temor, el miedo. La única manera de controlar ese desequilibrio emocional es cuando usted tiene las creencias correctas. Cuando las personas no tienen las creencias correctas, estas personas viven atadas, en fracaso, en sufrimientos. Por eso es que necesitamos las creencias correctas. Cuando usted tiene las creencias correctas, vivirá en libertad. Podrá realmente disfrutar del gozo, la paz, que habla las Escrituras.
Usted tiene que afincarse, echar raíces profundas en la palabra de Dios. La única manera de que usted pueda enfrentar cualquier situación adversa y pueda vivir una vida donde haya estabilidad emocional. Necesitamos por eso el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Y quién es esa verdad? Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús mismo es la verdad. Los judíos, que ellos desde muy pequeños eran instruidos en la ley. Mire que los judíos conocían el Pentateuco, conocían la ley de Moisés, pero lo que ellos no conocían era a Jesucristo. Ellos no estaban mirando a Jesús, su Salvador. Es por eso que Jesús les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted conoce realmente la obra de Cristo, conoce la obra completa de Jesucristo. Algunos tienen un conocimiento histórico de Jesús. Saben que Jesús fue a la cruz y murió, pero no saben que murió por ellos. No saben que en esa cruz Jesús resolvió el problema de todos sus pecados, los pecados pasados, presentes y futuros. Que en esa cruz trajo beneficios para nosotros, los creyentes. En esa cruz hizo posible nuevamente la reconciliación del hombre con Dios. Todos los que miraron a Jesucristo fueron reconciliados con Dios, fueron hechos hijos de Dios. Dios impartió su justicia, Dios nos dio su Santo Espíritu, fueron perdonados todos nuestros pecados, nos hizo nuevas criaturas, nos justificó. Hay muchos beneficios que ha logrado el sacrificio de Cristo para nosotros, la iglesia. Para tu vida. Jesús, su sacrificio ha traído muchas bendiciones. Todo el bien ha traído para tu vida el sacrificio de Cristo. Usted necesita conocer, y cuanto más conozca de la obra de Cristo, tendrá más firmeza, un equilibrio emocional. No va a vivir en incertidumbre, no va a vivir con sentimientos de culpa, condenación. Por eso es que necesitamos conocer realmente la obra de Cristo. ¿Cuánto sabemos de las realidades de la nueva creación? ¿Cuánto sabes de quién eres tú ahora en Cristo? Eso es importante saber, porque cuando tú conoces cuál es tu verdadera identidad en Cristo es tremendo. Vas a poder realmente vivir en victoria. Lo primero que se va a extinguir, se va a disipar de ti es el sentimiento de culpa y condenación. Entonces necesitamos primero ver la obra de Cristo y ver también quiénes somos nosotros a través de la obra de Jesucristo. Por eso es importante que tengamos las creencias correctas, que estas creencias estén arraigadas en el conocimiento de la obra de Cristo. En la medida que estén arraigadas, seguro que vas a poder recibir el favor de Dios, su gracia, sus bendiciones. Es importante que conozcas la obra de Cristo. Por eso es que Pedro dijo en su carta dos cosas. Dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer en la gracia, día a día, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es segunda de Pedro 3:18. También Pedro dice, gracia y paz os serán multiplicadas. No dice van a ser sumadas, sino dice gracia y paz os serán multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú conoces a Dios, conoces la obra de Cristo, dice gracia y paz os serán multiplicadas. Segunda de Pedro 1:2. Cuando crees correctamente vas a poder acceder a aquello que te ha sido dado. Pero si no crees correctamente no vas a poder tomar eso. Es importante que conozcas. Es importante conocer. Tenemos la Biblia en casa, entremos todos los días a conocer esas verdades que hay en el nuevo pacto. El enemigo, claro, es un enemigo derrotado. Él no te puede poseer.
Si hay algún cristiano que está pensando que el enemigo puede entrar a su vida, está equivocado. Él no puede entrar a tu vida, porque el que está en tu vida es Jesucristo. Lo que puede hacer el enemigo es colocar sus pensamientos en tu mente, esos pensamientos negativos. Si él puede controlar tus pensamientos, entonces puede manipular tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, tu conducta, tu vida. Entonces, por eso es que él trata de colocar sus pensamientos en tu mente. ¿Y qué pensamientos está colocando? Ese es del miedo, del temor, de pensamientos de fracaso, de derrota, pensamientos de escasez, muerte, de enfermedad. Todos esos pensamientos te los lanza, pero tú necesitas tener las creencias correctas, las creencias que están fundamentadas en la obra de Cristo. Es importante por eso conocer la obra de Cristo. El diablo tentó a Adán y Eva, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 3 se ve cómo el diablo tentó a Adán y Eva. Y él le dijo, Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto de este árbol, seréis como Dios. ¿Y acaso el hombre no había sido hecho a imagen y semejanza de Dios? Dios le dio al hombre la capacidad de señorear, de dominar, de sojuzgar la creación. Esa es la capacidad que tenía el hombre, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho santo, justo, perfecto. Pero, ¿saben qué? El enemigo les dijo, ustedes serán como Dios. Por eso es que nos estamos preguntando, ¿acaso el hombre no fue hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Sabe qué? El enemigo les hizo ver que Dios era tacaño, que Dios no los había hecho a ellos completos, que algo les faltaba. Yo sé que esta estrategia él sigue usándolo el enemigo, sigue poniendo en las personas, les hace ver que ellos no están completos, que algo les falta. Cuando Dios no nos está viendo así, Dios nos está viendo completos. Lean la escritura, en Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos, Dios nos ha hecho completos. Sino que el enemigo te ha estado ahí trabajando en tu mente, poniendo pensamientos negativos. No, usted no va a creer que lo puso ayer, eso lo ha ido poniendo en semanas, meses, años. Muchos años de nuestra vida ha ido trabajando ahí, poniendo, es como que ha ido forjando ciertos patrones de pensamiento que te han atado, que no te han hecho libre. Dios a nosotros nos ha hecho completos, estamos completos en Él. Esa es una de las estrategias del diablo. Mire que cuando logró poner sus pensamientos, poner creencias incorrectas, erróneas en la vida de Adán y Eva, lo que ellos expresaron fue, tuve miedo y me escondí. Cuando Dios los llamó en el huerto, le dijo, Adán, Adán. Y ahí había ya un desequilibrio emocional. Adán y Eva empezaron a expresar temor, miedo. Cuando tus pensamientos, cuando el enemigo logra poner sus pensamientos negativos en tu mente, tú lo que vas a expresar es temor, miedo. Cuando tú vas a la televisión y empiezas a recibir información que ya va a haber guerras entre Rusia y Ucrania y ahora contra los países europeos por su participación y ayuda a Ucrania, y ya uno empieza a recibir esa información y algunos ya están pensando en muerte, viene incertidumbre, viene temor, y bueno, esto va a repercutir y va a traer hambre, la economía se va a desequilibrar en todo el mundo. Y mire, que uno empieza ya a hacerse de un concepto que ha ido recibiendo, y eso se coloca en nuestra mente y eso afecta nuestras emociones. Por eso es que necesitamos estar firmes en el conocimiento de la obra de Cristo. Cuando tú echas raíces ahí en la obra de Cristo, tu vida emocional va a estar equilibrada, va a estar estable.
no te vas a asustar, no vas a sentir temor, miedo. No vas a sentir miedo cuando tus hijos te digan, ya, vamos a salir del hogar. ¿Y ahora con quién me quedaré? ¿Quién verá por mí? No tienes por qué aceptar de que el temor venga a tu vida, la tristeza venga a tu vida. David dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tu vida está en las manos de Papá Dios. Él tiene cuidado de ti. Tú no tienes por qué aceptar o recibir el temor, el miedo, la tristeza. Hay muchos temores que el hombre tiene. Temor a la enfermedad, a la pobreza, temores infundados, adicciones, temor a quedarse solo, temor al compromiso, temor a la responsabilidad. Todo eso crea un desequilibrio emocional. Pero cuando tú has echado raíces, cuando tu fundamento es Cristo, tremendo, vas a poder expresar una vida de estabilidad emocional. Esas cosas no te tienen por qué asustar. Vas a poder enfrentarlas, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque mayor es la palabra que tú tienes en tu vida que lo que pueda decir el mundo. Juan dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4. Lo que te da a ti solidez, firmeza, estabilidad es el creer correctamente. Si tú crees correctamente, crees en la palabra de Dios, crees en la obra de Cristo, crees en las realidades de esta nueva creación, de quién eres ahora en Cristo, tu vida va a ser llevada en triunfo, en victoria, día a día. Hay muchos que viven paralizados, atemorizados, en fracaso, y es porque sus creencias no son las correctas. ¿Quién se ocupará de mí en mi vejez? ¿Qué hijo va a haber por mí? Otros, ¿sabes qué? Guardan pan para mayo, dicen, me va a faltar, dicen. Claro que podemos ahorrar, pero no pensando de que te va a faltar algo, porque Dios es tu proveedor, Dios es el que te sustenta, Dios te va a dar, siempre vas a tener, aleluya. Las escrituras en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5, Pablo dice de esta manera, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra carne tiene que ver con nuestros sentidos naturales, con lo que sentimos, con lo que vemos, lo que oímos, tocamos, gustamos. Pablo está diciendo, aunque andamos en la carne, aunque hacemos uso de nuestra mente, de nuestros sentidos naturales, no militamos según la carne. El creyente, el Hijo de Dios, no anda guiado por esos sentidos naturales que orientan o dirigen su vida. Nosotros, los hijos de Dios, Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. En la vida espiritual tú te tienes que guiar por lo que dice la palabra. Tú te tienes que guiar por los principios cristianos. Es así como tú vas a dirigir tu vida. Pablo está diciendo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no luchamos. Nuestras armas de nuestra milicia no es nuestro razonamiento, no son nuestras emociones, no es que tengo que mejorar mi voluntad, no. Presta atención, dice el siguiente versículo, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas del creyente son las creencias correctas. Esa es tu arma, tus creencias correctas. Ahora, estas creencias, estamos diciendo, tienen que estar basadas en la palabra de Dios. La creencia correcta te abre los tesoros de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros están en Cristo. Los tesoros, algunos están pensando que está
en el banco, está fuera de ellos, está en una tinca o en una lotería o está fuera de ellos. Pero mire que la Escritura dice que los tesoros están en Cristo. Dice, en Él están escondidos, está hablando de Cristo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero pastor, es la sabiduría y el conocimiento. Mira, Salomón, el hombre más rico que hubo en la tierra, rico, tanto cuando él fue rey en Israel, cuando entraba la plata, él decía, no, la plata no ingresa acá, solamente el oro. La pregunta sería, ¿cómo es que pudo venir el oro a él? Este hombre, cuando inicia su gobierno en Israel, este hombre empezó a ofrecer holocaustos a Dios, sacrificios a Dios. Y no era poco, él ofrecía 1000 holocaustos. Mataba bueyes, toros, miles de ellos, y los ofrecía a Dios. Eso era en el monte de Gabaón. Porque en el monte de Gabaón se encontraban el mobiliario del templo. Estaba el altar del sacrificio, el lavacro, se encontraba el candelabro, y así las partes del mobiliario del templo. Y ahí él ofrecía holocaustos, pero lo que no se encontraba en este monte de Gabaón, no se encontraba el arca del pacto. Y el arca del pacto simboliza la presencia misma de Dios. O sea, él estaba en el lugar equivocado ofreciendo sacrificios ahí. Una noche, cuando él está durmiendo, Dios se le presenta y le dice, pídeme lo que tú quieras. Y él le pide a Dios, le dijo, Señor, dame sabiduría. El contexto de Salomón es que tenía enemigos y querían la muerte de Salomón. Él muy bien hubiese podido decir, Señor, que mueran mis enemigos. Él hubiese podido decir, Señor, mire, dame las armas de guerra para tomar posesión de muchas naciones, dame un poder bélico, militar. También pudo haber pedido eso, hubiese también pedido dinero. Él no pidió dinero. Él le dijo, Señor, dame sabiduría. Y cuando él pidió sabiduría, cambió totalmente la vida de este hombre, de este rey. Cuando él se despertó, ya no estuvo mirando al monte de Gabaón. Él estuvo mirando Jerusalén, porque en Jerusalén se hallaba el arca del pacto, se hallaba la presencia misma de Dios ahí. Mire que la sabiduría te hace mirar a Cristo. Y lo que hubo en respuesta a este pedido de Salomón es que este hombre fue enriquecido. Fue el hombre más rico que hubo sobre la tierra. Es la sabiduría. Ahora volvemos al texto de Colosenses 2:3, que dice que en él están escondidos, está hablando de Jesús, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, está en Cristo. En Cristo Jesús está todos los tesoros. Tú de repente estás corriendo como Marta, estás corriendo a la cocina, estás en muchos quehaceres, mientras María estaba mirando a Cristo. Ella estaba contemplando su hermosura, su belleza. Y Jesús le dijo, lo que le ha sido dado a María no le será quitado. Amén. Lo que le fue dado a María no le será quitado. María, cuando estaba contemplando a Jesús, estaba mirando a Jesús, le estaba recibiendo. Estaba recibiendo. Cuando tú vas a Jesús y empiezas a mirar a Jesús día a día, tú vas a recibir. Tú vas a recibir y lo que tú recibes no te será quitado. Eso es lo que pasó con Salomón, miró, pero miró la sabiduría, y la sabiduría era Cristo. Cuando tú miras a Él, todas las otras cosas vendrán por añadidura. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia es Jesús, es la persona de Jesús. Estás mirando a la obra de Cristo, dice,
Y todas estas cosas te serán añadidas. El contexto habla de alimentos, vestido, todo te será dado en Cristo. Todo te será dado en Cristo. Aleluya, bendito eres Dios. Volvemos al texto de 2 Corintios 10, versículo 2, 3 y 5. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas que tú tienes como creyente no son carnales, sino poderosas en Dios. No son algo tangible, físico. Algunos están diciendo, tú tienes un problema emocional, hay una terapia de relajación. Recurre a la inteligencia emocional, recurre a la neurociencia, no recurre al yoga, tampoco, acá no vas a ir a esas cosas. Si hay problemas emocionales, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Ahí es la fuente de tu fuerza. Cuando Pablo está diciendo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es eso. Tu fuerza está en Él, tu fuerza reside en Él. Cuando tú ves la obra de Cristo, tremendas cosas van a empezar a suceder en tu vida. Estarás firme, estable, sólido. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia son las creencias correctas. Es el Evangelio. Y Pablo lo sabía porque él dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea, en el Evangelio tú vas a encontrar poder de Dios. Poder de Dios que te va a librar de la esclavitud. Poder de Dios que te va a librar del fracaso, de las derrotas que tienes día a día. Solamente en el Evangelio. Si hay una deficiencia, una dificultad en tu vida, tremendo cuando tú vas y empiezas a conocer el Evangelio. Poder de Dios se desatará en tu vida. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que está hablando la Escritura no son fortalezas que están fuera de ti, son fortalezas que se han establecido en tu mente, son creencias incorrectas. Solamente el Evangelio, solamente las creencias correctas que te provee el Evangelio pueden ser la solución para la destrucción de esas fortalezas que se han establecido ahí por años, meses, por mucho tiempo han estado ahí. Y la única manera de ser librado de eso es a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la obra de Cristo. El siguiente versículo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay que derribar esos argumentos. Los argumentos no están fuera de nosotros, están en nuestra mente. Hay que sacarlos, hay que derribarlos con las creencias correctas, con el conocimiento de la obra de Cristo. Así derribas esos argumentos que el enemigo ha puesto pues en tu mente. Te va a faltar, no tienes, tú no eres nada. Esas creencias incorrectas, erróneas, tienes que sacarlos con la luz del Evangelio. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso dice en la versión Reina Valera. En otras versiones dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, no es tu obediencia a Cristo, es la obediencia de Cristo. Tú tienes que ver la obediencia de Cristo. Es la obediencia de Cristo. No se trata de tu obediencia a Cristo. Se trata de que tú veas la obediencia de Cristo. Pastor, o sea que ya no tengo que obedecer a Dios. Mire, ese es el resultado de la impartición de justicia. Si Dios te ha impartido su justicia, el resultado es que tú vas a empezar a mostrar ese fruto, ¿no?, de obediencia. Lo que sí debes tener en claro en tu mente es que tú puedas mirar la obediencia de Cristo. Jesús dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
en la cruz. Tú tienes que ver la obediencia de Cristo. Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando tú ves que todo lo que Él logró, Él fue a la cruz y murió por nosotros, todo fue la expresión de la obediencia, pues de Él, de lo que Él logró estando en obediencia. Pablo dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por causa de Adán fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, está hablando de la obediencia de Cristo, porque así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. No dice la obediencia tuya, no está hablando de tu obediencia. Tú has sido hecho justo no por tu obediencia, sino por un acto de un don de Dios que cuando creíste en Jesús, Él te impartió esa justicia. Entonces siempre la Escritura va a hablar de la obediencia de Cristo, no está hablando de tu obediencia. Y cuando Pablo en el último capítulo de Romanos 16 dice a la iglesia, dice obediencia a la fe, dice, ¿no? Es lo único que está hablando, de la obediencia a la fe. Y cuando está hablando de la obediencia a la fe, está hablando de las creencias correctas, que tú debes tener basado en la obra de Cristo. A eso está referido la obediencia a la fe. Pero no está hablando de tu obediencia. Entonces no tenemos que ser obedientes, sí, pero ese es el resultado. El resultado es las consecuencias de la justicia que Dios ya te ha impartido a ti. Como Dios te ha impartido su justicia como un don, esa es la raíz, la fuente es la obra de Cristo, y el fruto, lo que va a manifestarse en tu vida es una vida de obediencia a Dios. Pero no una obediencia, hoy tengo que ser obediente a Dios, no. Eso es un fruto, es como el árbol no se fuerza a dar frutos, eso es algo natural en la vida pues de este árbol, ¿no? Eso es algo natural que produzca frutos, no se fuerza a dar frutos. Igual en nuestra vida cristiana nosotros no nos forzamos a expresar una vida de obediencia. Eso es algo que está ya en nosotros, eso es parte de nuestra naturaleza. Tú vas a expresar obediencia a Dios solamente por estar conectado con Cristo, conectado con la obra de Cristo. Hay algo más para que haya un equilibrio emocional, es que tú estés anclado, que esté anclado tu identidad en Cristo. Algunos dicen, sí, Dios ya me ha impartido su justicia, yo soy justicia de Dios, pero ahí nomás se han quedado. Estamos hablando de anclar nuestra identidad en Cristo. Es como un barco, para que no se pueda mover, hay un elemento pesado llamado ancla, al cual se le ha picado una cadena y eso sueltan de la embarcación o de esta nave o barco, lo sueltan y esta llega hasta tierra. Elemento pesado, y lo que hace el barco es estabilizarse, ya no se mueve, está firme. Igual, tú tienes que anclar tu identidad en Cristo. Esa identidad que tú tienes te va a dar un equilibrio emocional. Esa baja autoestima, el odio hacia sí mismo, la culpabilidad, los trastornos alimenticios, las perversiones, temores infundados, adicciones, se van a derrumbar como un castillo de naipes en el instante en que usted vea su verdadera identidad de quién es en Cristo. Si tú dices soy pecador, vas a seguir con esa baja autoestima, esa culpabilidad, esas adicciones, van a seguir en tu vida mostrándose eso. Pero en el momento que usted empieza a entender que usted es justo como resultado de la obra de Cristo, porque cuando usted creyó en Jesús, Dios te impartió esa justicia, te hizo justo ante sus ojos, te hizo como una persona digna. Él te ve a partir de ese momento como si nunca hubieses pecado. En ese sacrificio de Cristo, Él nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Y sobre la base de ese sacrificio es que Dios nos imparte su justicia, nos declara justo ante sus ojos. O sea, Dios te ve como justo, no como pecador. Cuando tú empiezas a entender que eres justicia de Dios en Cristo, lo que va a disiparse de ti
es esa baja autoestima, es ese desequilibrio emocional, esos trastornos alimenticios, temores infundados, adicciones, culpabilidad. Se va a disipar, se va a extinguir de ti. Pero cuando ancles tu identidad en Cristo, tienes que anclar. ¿Cómo anclamos esa identidad? Cuando tú empieces a conocer la obra completa de Cristo. El texto termina de esta manera. Mire que el problema no es tengo que entonces arreglar mi conducta. No se trata de arreglar tu conducta. El punto no es cambiar tu conducta. El punto es que tú sepas quién eres ahora en Cristo. Eso es lo que tú tienes que saber, quién eres ahora en Cristo. No se trata de que modifiques tu conducta, cambies tu conducta. Lo que tú tienes que cambiar es lo que tú crees. Tus creencias tienen que cambiar, y tus creencias tienen que cambiar basado en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. En esa obra de Cristo es que Él te impartió su justicia. Eso es lo que tienes que hacer. Pero nosotros a veces estamos haciendo la valoración de nuestra conducta. Sobre la base de esa valoración que hacemos de nuestra conducta, nos atribuimos justicia. Eso no es el orden, eso no es la manera. Tú tienes que hacer una valoración de la obra de Cristo. Tienes que mirar a Cristo. Y cuando tú miras a Cristo, lo primero que hace Dios es impartirte esa justicia. Entonces no hacemos la valoración de nuestra conducta, sino hacemos la valoración de lo que Cristo Jesús hizo en favor de nosotros. Eso es la clave. Estamos mirando más nuestra conducta, nuestros actos, nuestras acciones, y no estamos mirando lo que Cristo Jesús hizo en favor de nosotros. Cuando tú veas eso, vas a empezar a entender realmente quién eres, porque como resultado de esa obra, Dios te imparte esa justicia y tú empiezas a conocer que ahora ya no eres pecador, ahora eres justo ante los ojos de Dios. Y cuando eso empiezas a conocer que has recibido esa justicia, y también cuando empiezas a declarar, porque es importante que declares, cuando tú empiezas a declarar que eres justicia de Dios en Cristo, tremendo. Hemos dicho que toda esa baja autoestima, ese odio a sí mismo, ese desequilibrio emocional, se van a derrumbar como un castillo de naipes. Se van a derrumbar, van a disiparse, van a extinguirse de tu vida en el instante que tú veas tu verdadera identidad en Cristo. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios, gracias por este tiempo que nos ha permitido conocer su palabra. Si por primera vez estás recibiendo esta palabra, el deseo de Dios es que Él pueda vivir en tu vida. Tú deseas recibirlo a Jesús en tu corazón y te voy a guiar ahí en una oración. Ahí donde estás, repite conmigo. Señor Jesús, este día te agradezco por tu obra, por lo que tú has hecho por mí en la cruz, el perdón de mis pecados, haberme mostrado tu amor a través de tu sacrificio. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por hacerme hijo, hija tuya. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, el amado Espíritu Santo te va a guiar a una iglesia cristiana. Dile, guíame a una iglesia cristiana. Necesitas conocer, aprender la palabra de Dios. Voy a orar también por sanidad y donde te encuentres, si hay dolores en tu cuerpo, cualquiera sea el problema de salud que tengas, cualquier problema de salud. Hay enfermedades crónicas, pues muchos años los has tenido. Y el deseo de Dios no es que tú los tengas ahí. El deseo de Dios es que tú veas que a través de su obra, Él derramó su sangre preciosa y en esa sangre tú ya recibiste la sanidad para tu cuerpo. Sí, ya lo has recibido. No tienes que golpearte el pecho o hacer algo para que Dios recién pueda dar una respuesta a tu salud. Solamente cree, declara. Ahí donde estás, declara. Por la llaga de Cristo recibo ahora sanidad sobre mi cuerpo. Recibo ahora sanidad, decláralo. Recibo ahora sanidad sobre mis pulmones. Recibo ahora sanidad sobre mi hígado, mis riñones,
mis pulmones, sobre mis huesos, sobre mi piel, sobre mis funciones cerebrales, sobre mi sangre. Recibo ahora sanidad, sanidad sobre mis huesos. Sanidad, Dios, se han activado nuevamente mi sistema de defensa, mi sistema inmunológico, ahora está activado completamente en mi cuerpo. Así recibo la sanidad que Jesús tú lo has ganado para mí. Lo creo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana.